Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una edición más de Nueva Mujer con Marisa Yergo. Como todos los lunes vamos a comenzar, ya saben ustedes que tengo a mi lado a Adriana Reinkin y vamos a hablar de Atrévete a Ser, y trae un tema que bueno, pensamiento crítico. Atrévete más bien a pensar críticamente. Exactamente. Bienvenida. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Feliz? Gracias por abrirme esta ventana, me encanta. Sí quiero hablar lo que significa el pensamiento crítico. Sí, porque bueno, pues primeramente todos pensamos o creemos todo que el estamos día. Pensando. Así es. Todo el día estás pensando. ¿Y cómo es pensar críticamente? No estás pensando críticamente, nada más estás pensando. Te voy a leer un poquito la definición de lo que es el pensamiento crítico. Dice, pensar críticamente no significa criticar o juzgar a los demás, ¿no? El pensamiento crítico permite que te cuestiones, que analices, que pongas en duda y revises los conceptos en los que crees, ¿ok? Cuestionar todo lo que has aprendido y seguirás aprendiendo es usar el pensamiento crítico. Hacerlo te ayuda a evaluar y verificar cosas, situaciones y conceptos que das por sentados, que tú ya crees que son. ¿Pero por qué crees que son? Ahí es ahorita donde va, entra. En breve, la práctica del pensamiento crítico es una estrategia esencial para aprender a tomar decisiones y evitar ser controlado sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa eso? Todo el día. Sí, caray. Todo el tiempo, y lo más increíble es que es exactamente eso. No nos damos cuenta. Y no es saludable y es muy triste además que nos estemos dejando manipular por no tener un pensamiento. No nada más es triste, es peligroso. O sea, sí le puedes hacer daño a mucha gente. Ahorita te voy a dar ejemplos. Muy bien. Aparte, tú cuando tienes una creencia, juzgas el mundo y a las personas en base a esas creencias. Cierto. Y las das por verdades, además. Las das por verdades y tú te puedes ir hacia atrás. Ya hemos hablado del bonsai. ¿Te acuerdas de la vida bonsai? No? Sí. Desde chiquititos nos van inculcando creencias, vas aprendiendo lo que vas a creer y cómo vas a dudar de quien te enseña esas creencias, claro, si son las personas a las que más quieres, a las que más confianza le tienes. Y recibiste todas esas enseñanzas en un momento en el que estás totalmente predispuesto a tomar. Entonces, obviamente, un pensamiento crítico no lo puede tener un niño. Claro. El niño va como una esponja absorbiendo todo lo que le van diciendo. Ese niño fuiste tú, fui yo y fuiste tú, claro, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que esas creencias a veces te ponen en peligro, en que te das cuenta que de repente eso que sientes y que no entiendes por qué sientes, tiene que ver con esas creencias. Ya. O sea, ¿por qué pienso lo que pienso? Y por qué siento lo que siento, tiene que ver con las creencias que adoptas. No son tuyas, las adoptaste. Fueron dándotelas tu ambiente en el mundo en el que te tocó vivir, en tu universito, ¿no? Y cierras la puerta diciendo, así soy. Así soy, y tú te amuelas porque yo esto lo que creo y así te voy a tratar. Vamos a dar ejemplos para que la gente entienda por qué influye en la vida diaria que no revises las creencias. Por ejemplo, mira, hoy en la mañana oía a Broso, que me encanta, y estaba dando una noticia sobre unas líneas del metro que chocaron y que hubo damnificados y todo, pero la primera noticia nos dijeron que habían sido la culpa de los dos, los que conducían los trenes y el que prende las luces. El que sincroniza el movimiento de Tú cuando crees eso dices, ay, bueno, pues estos brutos, ¿no? Y empiezas a enojarte. Pero no toda la gente cree ciegamente. Muchos se cuestiona, se investiga y de repente Broso está dando la noticia de que, oye, no es esto, fíjense lo que investigamos y adentro del metro no hay luces, adentro del metro se está cayendo las cosas, adentro, ¿no? Wow. Entonces, ¿cómo cambió que tú creyeras una cosa y juzgaras a alguien a creer otra? Sí. Bueno, eso es un ejemplito. Otro ejemplo es los productos milagrosos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo nos los venden? Que las patas de gallo ya nunca las vas a tener. Juventud, belleza. Si tú crees eso, te están diciendo y tú estás obedeciendo en qué te vas a gastar tu dinero. Cierto. ¿No? O sea, sí tienes que revisar qué es lo que crees. Son ejemplitos, ¿no?
tenemos ahorita, así estamos atosigados de información sobre las personas que van a dirigir nuestro país. Es un ejemplo totalmente actualizado, claro. Es un ejemplo enorme porque todo lo que nos están diciendo es para que nosotros tomemos una decisión. Claro, nos están manipulando. Estamos revisando eso. Tú de verdad puedes creer cuando un partido te está diciendo, no, esta persona hace esto, no, y se están dando en piques, ¿tú cómo sabes realmente qué es? Si es verdad o no. ¿Cómo? Para empezar. Entonces, sí afecta que no verifiquemos lo que creemos. Ahora, ayer también fue un día precioso que tiene que ver con mi tema. Ayer fue el Día Nacional contra la Homofobia. Ciertamente. ¿Te acuerdas? Sí, así es. La homofobia es algo que tú sientes por lo que tú crees. Cierto. A mí creer que la homosexualidad y la bisexualidad no eran una enfermedad cambió mi vida. Por supuesto. La vida completa, la mía, la de mi hija, la de mis papás, la de todo mundo, porque mientras yo que soy bisexual, ¿no? ¿Te sentías mal o pensabas que estabas... Yo no me sentía mal, pero hubo muchos pensamientos que decían, pero ¿cómo no te sientes mal? Si esto es una enfermedad, si esto es anormal, si esto es raro, pero aparte sentía directamente el cambio de la gente, cómo me trataba. Y por eso ayer es el día contra la homofobia, porque se ven afectados millones de personas por una creencia que cómo ha ido cambiando, tú lo has visto. Sí. Bueno, simplemente la creencia de que los zurdos estaban enfermos y les amarraban la mano atrás para que a fuerza escribieran con la mano derecha. Al ser diferente, ya ya estás considerado como algo malo. Fíjate si eso no es dramático. Sí, porque además todos somos diferentes. Y todos de ahí deberíamos de partir. Pero estas son cosas como muy grandes, ¿no? Pero hay cosas tan sutiles que vives en tu vida diaria que no te das cuenta, Marisa, que el pensamiento crítico tiene que ser una cosa, de verdad es una práctica diaria, a estar analizando, estar diciendo, ¿por qué yo voy a creer esto? O ¿por qué siento odio, por ejemplo? ¿Por qué me siento menos? Vamos a pensar en el racismo o en el sexismo, en el machismo. Todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver con una creencia infundada por alguien que va por generaciones y generaciones haciéndose. ¿Cuándo lo vamos a frenar? Si no tienes un pensamiento crítico y haces que tus hijas tengan mucho más valor como mujeres y que su papá y su hermano y su tío y todos los machos que pueden estar alrededor afectados por una creencia que es el machismo o el sexismo, afecten la vida de esas mujeres. Sí, claro. Qué irresponsabilidad tan grande. Y vámonos obviamente a una religión. ¿Qué pasa cuando tú crees en el pecado? Y en el castigo. En el castigo. ¿Qué tal? ¿No? En el que mujeres que tuvieron la desgracia de que sus bebitos murieran antes de un bautismo, por ejemplo, y sufren toda la vida sin revisar, por Dios. Pensando que... ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿No? Para mí fue lo primero que me cuestioné. Yo fui educada católica. Claro que tenía 1000 dudas. Pues sí. Pero ¿qué usaba yo? El pensamiento crítico. ¿Qué se necesita para usar el pensamiento crítico? Atreverte. ¿A qué? A no tener miedo. ¿Sí? El miedo te detiene a pensar. Cierto. No nos gusta pensar porque nos mueve en el piso, Marisa. Porque tienes que empezar a aceptar cosas que no son que no te van a gustar. Así es. Pero la verdad y el cierre, lo concreto que yo quiero decir es creer sin analizar, sin verificar que lo que crees es demostrable. Es súper peligroso. Totalmente de acuerdo contigo. Esto es en la vida diaria, lo vas notando. Cositas que puedes afectar a tus hijos, por supuesto. Son los primeros afectados. Si tú crees que una mujercita no debe de estudiar ciertas cosas o no sé qué, ya se lo metiste, tu niña que puede ser una abogada de primera o olvídate de eso, una piloto puede estar perdiendo su oportunidad de vida. Porque te creyó algo que no ha verificado. Claro. Que el hombre, por ejemplo, que tiene más poder que la mujer, que es más inteligente, que es más lo que sea. Yo ya sabes que siempre
voy en pro del empoderamiento de la mujer. Para mí la mujer es el cambio en la vida. Sí. Porque nosotras estamos educando a los hijos que les vamos a meter esas creencias. Cierto, entonces programemos realmente. Estamos súper, ¿te acuerdas que la vez pasada hablábamos de lo que es ser una mamá? Una mamá amorosa. Sí. Y cómo decía yo que hay que tratar de no ponerle nuestros miedos a nuestros hijos. Así es. Para hacer eso necesitas pensar críticamente. De acuerdo contigo. A enfrentarte a todo eso que diario te puedo dar ejemplos y ejemplos que no nos tomarían los 15, 20 minutos que tengo contigo, que ya, sino que son... Ya se nos acabaron además, pero esa frase que tienes allí, mira, todavía tenemos 3 minutitos, así que vamos a aprovechar. Sí, yo lo que quiero es encaminar este pensamiento crítico a que lo usen. Obviamente yo quisiera que lo hagan todos, claro, pero todos los que estamos educando un niño son los que podemos sembrar la semilla del cambio. Es donde está el cambio, en donde a que no tengas miedo a pensar, a que tú no te enojes que tus hijos piensen, a que no se te salgan del huacal. Así exactamente. Es. Desde ahí empieza. Estas órdenes escondidas que tú obedeces inconscientemente, como estoy hablando de la publicidad o estoy hablando de las noticias a las que crees sin que te tomes 2 minutos a pensar si son ciertas o no, las tomas y hace que tu sentimiento se transforme completamente de un minuto a otro. Como yo te había comentado, ¿te acuerdas? Ahorita hablando del Día de la Homofobia de ayer, una activista gay, Bárbara Gittings, logra quitar del manual de diagnósticos y de enfermedades la homosexualidad, la bisexualidad como un desorden mental. Y sale en la plana del periódico de Filadelfia con un encabezado que decía 20 millones de homosexuales se curaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora ya no creen una cosa, claro, cambia el concepto. Si analizamos todos los conceptos de mitos modernos que hay ahorita en la actualidad, vamos a ir haciendo un cambio. ¿Podríamos sanar como humanidad si hacemos ese cambio? Yo creo que mientras sigamos como borregos y sin pensar, sin usar tu pensamiento crítico, que sí lo puedes usar, nada más tienes que soltar el miedo. Así es. Eso es lo difícil, por eso a mí también es atrévete, suelta el miedo y empieza a pensar críticamente. No critiques, sino usa tu pensamiento crítico. No juzgues, sino date cuenta que no usar tu pensamiento crítico hace que tú juzgues a los demás de una manera diferente. Y te aprisiona como persona. Totalmente. Y te libera como persona cuando empiezas. Para mí ha sido liberador aprender a pensar críticamente. Esa es una de las primeras herramientas para que te atrevas a hacer. Usa tu pensamiento crítico sin miedo, revisa las creencias que te atosigan y vas a ver cómo empiezas a volar. Que fluya tu vida como debe ser. Así es. Me parece maravilloso, de veras, qué hermoso está tu tema. Está como para darle más tiempo, ¿eh? Hombre, o sea, hay que lo podemos. A mí me encantaría que la gente que tiene, me pueden mandar un correo a info@atreveteahacer.com. Si les interesa este tema, no te puedes imaginar la cantidad de estrategias que te puedo compartir para que de verdad aprendas a pensar críticamente y distingas todos los mitos modernos que hay, que te controlan a ti. Me gusta para un curso, Adriana. Así es, y podemos darlo, ¿eh? Me gusta mucho la idea y ya les dejé ahí la semillita para que ustedes sean quienes creen esta oportunidad nueva. Muchas gracias. Gracias Adriana. A ti como siempre, ¿eh? Es un placer estar contigo. Igual. Gracias, atrévanse a hacer. Así es, y no se vayan, tenemos mucho más. Gracias, María. Nosotros